Estamos grabando. Ahora vamos a ver áreas en coordenadas polares. ¿Ok? Aquí el concepto de área bajo la curva funciona un poquito distinto, ¿cierto? Aquí las áreas de regiones bajo una curva paramétrica van a tener la forma de un abanico. Bueno, para ser más exactos, veamos esta figura acá. Supongamos que tenemos una función, ¿no?, en coordenadas polares, r igual a f de teta, tal cual aparece acá, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero calcular el área bajo la curva paramétrica, ¿cierto? Desde el ángulo alfa hasta el ángulo beta. A ver, bueno, acá tengo el ángulo teta igual a alfa y acá tengo el ángulo o el radio, ¿cierto? El radio teta igual a beta. O sea que de acá a acá tengo alfa, ¿cierto? Y de acá hasta acá tengo un ángulo de beta, ¿cierto? Ok, supongamos que yo quiero encontrar el área de la región limitada por el radio teta igual a alfa, o sea, por este radio de acá, rayo, y por el radio teta igual a beta, bajo la curva, ¿cierto? Paramétrica, no, polar, r igual a f de teta, ¿cierto? Nuevamente repito, quiero encontrar el área bajo la curva, r igual a f de teta, y entre los radios, teta igual a alfa y teta igual a beta, que tendría la forma de un abanico, ¿cierto? La forma de un abanico. Entonces, si yo quiero encontrar el área de esta figura, vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Tomar una partición. Pero en este caso vamos a tomar partición de ¿qué? Vamos a tomar una partición del ángulo, del dominio del ángulo, ¿cierto? Ok. Bueno, acá lo que vamos a particionar, ¿quién es? El intervalo alfa, beta, ¿cierto? Alfa, beta, ¿ok? Entonces, si nosotros particionamos, vamos a suponer que particionamos por una longitud constante, ¿cierto? O sea, un delta de teta igual a beta menos alfa sobre la cantidad, ¿cierto?, de subintervalos que quiero tener. Beta menos alfa sobre n, ¿cierto? Es lo que mismo hemos hecho. O sea, delta de teta es igual a eso, ¿no? Entonces, delta de teta acá va a ser siempre constante. Entonces, delta de teta acá, delta de teta acá va a ser igual a delta de teta. ¿Ok? Delta de teta. Por simplicidad vamos a tomarlo así. ¿Ok? Recuerden que no necesariamente tienen que tener la misma longitud, ¿cierto? Simplemente que la longitud de esos subintervalos se vayan a cero cada vez que voy aumentando los números de la partición o los elementos de la partición. ¿Ok? Entonces, si nosotros particionamos en varios subintervalos este subintervalo alfa beta, entonces voy a tener varios ángulos acá, ¿cierto? Varios ángulos. Y cada ángulo me va a dar, ¿quién? Una pequeña sección. Por ejemplo, para un ángulo θk, ¿cierto? Me va a dar justamente esta región que está de color negro, color plomo, ¿no? Acá, ¿cierto? Ok. Ahora, el área, ¿cierto? El área de esta región que está aquí, ¿cierto? Yo lo podría ver como el área aproximada por el área de la región circular, ¿cierto? Con radio RK, ¿cierto? Nuevamente, el área de esta región ploma lo puedo reemplazar, lo puedo aproximar por el área de la región circular, ¿cierto? No, con la región circular de un radio θk y, perdón, con un ángulo θk y radio RK, ¿cierto? Bueno, acá tenemos justamente esto. Ok, miren, acá, bueno, acá parece curvado, pero no, en realidad no lo es. En realidad es un poco, perdón, parece recto, pero no es, ¿cierto? Es algo curvado, como una sección circular, ¿cierto? Una sección circular con un radio R, ¿cierto? ¿Y quién? Y un ángulo θ. Entonces, miren, yo sé que el área de esta región circular, ¿cierto? Es justamente ¿quién? Un medio del ángulo, que sería un medio de delta de teta, ¿por quién? Por el radio al cuadrado. Entonces, miren, el área de esta región ploma, ¿quién sería? Un medio del ángulo, que sería θk medios, o delta de θk medios,
¿cierto? Porque ese sería el ángulo, ¿ok? Un delta de teta acá medios por el radio al cuadrado, ¿cierto? Esa es la formulita ¿de quién? Del área de una sección circular, ¿no? Ok, ok. Entonces, miren, cada área acá, para cada ángulo delta de teta acá, ¿qué tenemos? Tenemos un área acá y esa área acá es igual a esto de acá, un medio del radio al cuadrado, RK al cuadrado, pero el RK, ¿cierto? Es igual a F del ángulo, que en ese caso el ángulo es teta acá, entonces me quedaría F de teta acá al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el área total viene a ser aproximado por quién? Por la suma de todas esas áreas acá, ¿cierto? Entonces, sumamos todas las áreas acá, tenemos esto de acá. Si mandamos el n al infinito, esto de aquí para mí vendría a ser el integrando, ¿cierto? Integrando, y esto me daría el diferencial. ¿Diferencial de quién? De la variable teta. Entonces, esta suma de rima me quedó ¿quién? Un medio, ¿cierto? De f de teta al cuadrado por diferencial de teta, ¿cierto? Diferencial de teta. ¿Ok? Eso es usando particiones, ¿cierto? Particiones. Bueno, la manera práctica sería la siguiente, ¿no? Bueno, si yo particioné, ¿cierto? Particioné el subintervalo, digo, subintervalo alfa, beta, digo, ¿no? Para una pequeña cantidad de ángulo, ¿cierto? Para un diferencial de ángulo, para un diferencial de ángulo, que sería este de acá, ¿cierto? Este sería un diferencial de ángulo. Recuerden que diferencial viene a ser una cantidad infinitesimal, ¿no? De cierta variable. ¿Ok? Entonces acá voy a tomar una diferencial de ángulo. Esta diferencial de ángulo tiene asociado ¿qué? Una diferencial de, ¿cierto? Una diferencial de área, ¿cierto? Entonces tenemos, esto de acá me da una diferencial de área. Pero ¿quién es la diferencial de área? Esta porción de acá, ¿cierto? Pero esa porción de acá yo lo puedo expresar en términos de ¿quién? Del ángulo y del radio. Si yo trazo el radio acá, el radio central, ¿cierto? Para mí va a ser R, ¿cierto? R. Entonces, para mí el diferencial de área vendría a ser igual a ¿quién? A R al cuadrado por un medio del ángulo, ¿cierto? Diferencial de teta a medios. Entonces, ¿no? Integro en ambos lados, me quedaría área igual a integral de quién? R al cuadrado sobre 2, diferencial de teta, ¿no? Teta variando de dónde? Desde alfa hasta beta, ¿cierto? Miren, la manera práctica sale mucho más sencilla, ¿no? Mucho más sencilla. Ok. Y esa va a ser nuestra formulita para encontrar el área, ¿cierto? Por ejemplo, encuentre el área de la región en el plano acotada por la cardioide R igual a 2 por 1 más coseno de 2 teta. No. Recuerden que la cardioide que graficamos hace un momento era 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Por eso es que este lado salía al otro lado. Y aquí como es 2, se empieza a hacer un poco más ancha arriba, ¿cierto? Ser un poco más ancha arriba y el costado también. Ok, por eso es que sale un poquito más circular. Ok, entonces, ¿cómo encontramos el área? ¿Cierto? Miren, acá simplemente me están diciendo, ¿cierto? Que el área es, del área de la región es un medio de r al cuadrado diferencial de teta de alfa hasta beta. Pero alfa, ¿quién era alfa? Alfa era el ángulo inicial de donde partía, ¿no? Donde partíamos, ¿no? La curva, la sección de curva, ¿cierto? Que limitaba la región, ¿cierto? Aquí comenzó desde teta igual a alfa y terminó en donde, en teta igual a beta, sin interrumpirse, ¿cierto? Sin interrumpirse. ¿Por qué digo sin interrumpirse? Bueno, puede ser que tengas una función en coordenadas polares de esta manera, ¿no? De esta manera, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el dominio simplemente sea 0 pi medios, ¿cierto? 0 pi medios y tengamos esto de acá. Y pi 3 pi medios. Tú podrías decir, profesor, partió de teta igual a 0 y terminó en teta igual a 3 pi medios, ¿cierto? Pero sin embargo, entre pi medios y pi no tuve nada. Profesor, ¿y ahora qué pasó? No puedes decir que el área es igual a la integral desde 0 a 3 pi medios, ¿cierto? R cuadrado un medio de diferencial de teta.
No puedes porque justamente hay una parte del dominio que no se le asigna o no está bien definida la función. Entonces siempre, desde el radio que comienza hasta el radio que termina la gráfica, ¿cierto? Bueno, de forma ininterrumpida, ¿cierto? De forma ininterrumpida. Bueno, en la cardioide no vamos a tener ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, yo puedo iniciar de cualquier punto. Voy a iniciar siempre de cero, más fácil. Si yo voy acá y reemplazo 0 y veo coseno de 0, 1, 1 más 1, 2 por 2, 4. Entonces, miren, este dirá justamente para el radio igual a teta igual a 0, ¿cierto? Teta igual a 0, ¿cierto? Y de forma ininterrumpida, ¿cierto? ¿Voy hasta dónde? Hasta 2pi, ¿cierto? Miren, acá sería, bueno, no sé qué ángulo es este. Vamos a poner 45 grados, pi cuartos, ¿cierto? Entonces el área entre 0, entre teta igual a 0 y teta igual a pi cuartos, sería todo esto de acá. Entre teta, ¿cierto? Entre teta igual a 0 y este ángulo de acá, sería todo esto de acá. Entre este y este ángulo de acá, sería todo esto de acá. Entre este y entre el ángulo θ igual a 0 y este ángulo que me da este radio, sería casi todo esto de acá. Entonces, la mitad sería ¿hasta dónde? Hasta pi, ¿cierto? Hasta pi. Pero yo podría ir más allá todavía, ¿no? Entre θ igual a 0 y, por ejemplo, este ángulo de acá que sería, vamos a ponerle eh, pi, 3 pi medios más pi cuartos, ¿no? 3 pi medios más pi cuartos, que sería 7 pi cuartos, ¿no? 7 pi cuartos. 7 pi cuartos sería esta de acá hasta por acá. Y hasta por acá. Y nuevamente nos faltaría esta región de acá. Y iría simplemente hasta acá, ¿no? Nuevamente, ¿hasta dónde? Hasta 2pi. Entonces, miren, el área lo podría expresar de dos maneras, ¿cierto? De dos maneras. El área de la región englobada por quién? Por, por el cardioide, me quedaría así, ¿no? Área igual a integral, siempre el menor y luego el mayor. No es como hacíamos en curvas paramétricas, ¿no? Que se va por arriba y regresa por debajo, si se va por debajo y regresa por arriba, no considerar ahí el signo. Pero acá no. ¿Por qué? Porque para esto hemos obtenido un concepto diferente. Ya hemos partido del problema y hemos encontrado la fórmula con esos límites, con alfa menor que 0 perdón, con alfa menor que beta, ¿cierto? Entonces, acá voy a partir, puedo expresar de esta manera, 0, ¿hasta dónde? Hasta 2pi, ¿cierto? ¿De quién? De la función r, un medio, de r al cuadrado, que sería 2 por 1 más coseno de teta, todo al cuadrado, diferencial de teta. O también, ¿cierto? Por simetría podría decir que el área es igual a 2 veces, ¿quién? La integral de 0 a, 2 a pi, ¿cierto? De 0 a pi, ¿de quién? De un medio de 2 por 1 más coseno de teta al cuadrado, diferencial de teta, ¿cierto? Diferencial de teta. ¿Puedo verlo así de esta manera? O puedo verlo así, como el primero, ¿no? Bien, en el segundo se elimina el 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a utilizar el segundo ya que está después. Nos quedaría así. Podría verlo, como dije, de esta manera o de esta manera. Ok, entonces aquí el área me queda igual a el 2 con este 2 se van. Me quedaría integral de 0 a pi. ¿De quién? De, un segundo. De un medio con el 2 se va, me quedaría aquí 4 por 1 más coseno de teta al cuadrado diferencial de teta, ¿no? Tengo que simplemente integrar eso de aquí. Bueno, eso me queda igual a integral de 0 a 4, el 4 voy a sacar afuera, me quedaría 1 más 2 coseno de teta más coseno al cuadrado, ¿cierto? Coseno al cuadrado de teta diferencial de teta. ¿Y eso quién me queda? Me quedaría igual a
4 integral, aquí 0 a pi. Eh, bueno, 1 más coseno, aunque sí, coseno de teta, 1 más 2 coseno de teta, 1 más 2 coseno de teta. Coseno al cuadrado de teta lo puedo ver como 1 más coseno de teta, ¿cierto? Coseno de 2 teta en realidad, ¿no? Coseno de 2 teta sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Todo diferencial de teta, ¿cierto? Área igual a, bueno, aquí de 0 a pi. 0 a pi. 4 veces integral de 0 a pi, ¿cierto? Aquí me queda ¿cuánto? Un medio más 1, me quedaría 3 medios, más 2 veces coseno de pi, coseno de teta, perdón, más coseno de 2 teta sobre 2. Cos de 2 teta sobre 2, diferencial de teta. Esto es igual a 4 veces integro 3 pi, 3 teta sobre 2, estoy integrando acá, más 2 veces, en realidad menos, ¿no? Porque la integral, no, más es. La integral de coseno, recuerden que es seno, me queda 2 veces seno de teta, ¿cierto? Más la integral de coseno de 2 teta, eso es seno de 2 teta sobre 2, pero acá ya tengo 2, me quedaría sobre 4. Evaluado en 0 y pi, ¿cierto? Evaluado en 0 y pi. Y eso me queda igual a 4. Primero evaluamos en pi, me queda 3 pi medios, seno de pi 0, seno de 2pi 0, me queda 0, todo, reemplazo 0 acá, 0, 0, 0, me queda 0. Al final de cuentas, ¿cuánto me sale todo esto? 6pi, ¿cierto? Me queda exactamente 6pi. ¿Ok? 6pi. Entonces ahí tenemos el área de la cardioide, ¿cierto? De la cardioide. Ok. Ahora, vamos a ver área entre curvas, que el concepto es el mismo o muy similar a lo que nosotros vimos en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entre curvas, pero claro, en el sentido polar, ¿no? Ok, si yo tengo una curva, ¿no?, que está determinada por la ecuación R2 igual a R2 de teta, o sea que depende de teta, y la función la función R1 que depende de teta también, que está por debajo de eso. Digo por debajo en el sentido, ¿no?, tomando como perspectiva del observador justamente el polo, ¿cierto? El polo. Entonces, si yo quiero encontrar esta área, sería el área bajo la curva, ¿cierto? O sea, cuando voy a hablar acá bajo la curva, me estoy refiriendo bajo en el sentido, ¿no?, del observador en el polo, ¿cierto? Bajo la curva R2, ¿cierto? Menos el área bajo la curva bajo la curva de la función R1, ¿cierto? Pero bajo la curva de la función R2 es dado por esta fórmula, por lo que vimos anteriormente, y bajo la curva R1 estaría dado por esta fórmula también, ¿no? Simplemente reemplazando R por R1 y R2 respectivamente. Pero acá podemos, como ambos estamos saliendo de alfa hasta beta, podemos expresarlo en una sola integral, factorizarlo en un medio y me quedaría R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado diferencial de teta, ¿cierto? Diferencial de teta, ¿no? Bastante sencillo. Ok, acá me dicen, obtenga el área de la región que se encuentra dentro de la circunferencia R igual a 1 y fuera de la cardioide R igual a 1 menos coseno de 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Entonces, voy a encontrar los dos extremos de la intersección, ¿cierto? Miren, un primer extremo voy acá, ¿cierto? Con rojito para que se note mejor. Y voy al otro extremo acá. Siempre voy a empezar de aquí, del extremo inferior, ¿cierto? Y yo me doy cuenta que para el extremo inferior se encuentra ¿dónde? Justamente sobre este radio, ¿cierto? Sobre este radio. Y en el extremo superior se encuentra justamente ¿dónde? Sobre este radio de acá. Pero este radio de acá es teta igual a menos pi medios. Y acá este radio de acá es teta igual a pi medios. Entonces, el área entre esas dos curvas me queda integral
desde el radio inferior, el ángulo que tiene el radio inferior, que es menos pi medios. ¿Hasta dónde? Hasta pi medios, ¿cierto? ¿De qué? De un medio de la diferencia de los radios. Radios, miren. Pero la circunferencia está dado por R2, porque la circunferencia está arriba, ¿cierto? R2, la circunferencia es R igual a 1, entonces me quedaría 1 al cuadrado menos la ecuación de la cardioide al cuadrado, que es 1 menos coseno de teta al cuadrado, ¿cierto? Cerramos aquí, diferencial de teta, ¿cierto? Bueno, el 1 medio lo puedo sacar afuera y me queda área igual a integral, ¿cierto? De menos pi medios a pi medios, ¿cierto? Yo no lo saqué, lo voy a dejar ahí. 1 medio, me quedaría 1, ¿cierto? Desarrollo este cuadrado, me quedaría 1 más 2 coseno de teta menos coseno al cuadrado. ¿De quién? De teta. Diferencial de teta. ¿Cierto? Diferencial de teta. Bueno, me queda área igual a... ya. El 1 medio igual lo voy a sacar afuera, me quedaría integral de menos pi medios a pi medios, ¿cierto? El 1 y el 1 se van, ¿cierto? Me quedaría 2 coseno de teta, 2 coseno de teta, menos coseno al cuadrado, ¿cierto? Menos coseno al cuadrado. Pero coseno al cuadrado de teta, yo lo puedo ver como 1 más coseno de 2 teta sobre 2, ¿cierto? Diferencial de teta. Bueno, entonces acá ya tengo listo para integrar todo. Me queda 1 medio multiplicado aquí, 2 coseno, la integral de 2 coseno es 2 veces seno de teta, ¿cierto? Menos la integral de esto, bueno, la integral de 1 medio, ¿cierto? Es teta medios, menos pasa para acá también, me queda menos. La integral de coseno me queda seno, ¿de quién? De 2 teta, y como sobre 2, pero aquí ya tengo otro sobre 2, me queda sobre 4, ¿cierto? Evaluado en menos pi medios y pi medios, ¿cierto? Y pi medios. Ok, ok. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos ya evaluar, ¿cierto? Para pi medios, ¿cierto? Seno de pi medios me queda 2 menos pi medios entre 2 me queda pi cuartos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Listo? Menos seno de 2pi es 0, ¿cierto? Entonces yo no lo voy a considerar eso. Seno de 2pi es 0. Perdón, de 2pi medios, ¿no? Que me quedaría seno de pi, es 0. Ahora, menos esto de acá evaluado en el límite inferior, ¿cierto? Seno de menos pi medios es menos 1. Por 2 me queda menos 2. Menos pi medios entre 2 me queda menos pi medios. Entonces me queda aquí más, ¿cierto? Menos pi cuartos. Más pi cuartos. Más pi cuartos. Seno de 2 por menos pi medio me quedaría seno de menos pi y eso es 0. Entonces ya quedaría ahí 0, ¿cierto? Entonces al final de cuentas, ¿qué me quedaría esto? Me quedaría un medio de quién? Menos con menos me queda más, me quedaría 4 menos con menos me quedaría así, ¿no? Menos pi, 2 pi cuartos, que sería pi medios, ¿no? Pi medios, ¿cierto? Y esto de acá, ¿cuánto me queda? 2 menos pi cuartos, ¿cierto? Pi cuartos. Claro, unidades al cuadrado, si quieres, ¿no? Listo. Ojo que eso me está saliendo positivo, ¿ah? ¿Por qué? Porque pi cuartos es menor que 1 y aquí tengo 2 menos algo menor que 1. Y eso sería la respuesta, ¿no? Y ahora, ¿cómo encontramos la longitud de una curva polar o de una cierta sección de una curva polar? Bueno, como dijimos hace unos instantes, ¿cierto? Una ecuación polar o una curva polar lo podemos ver también como una curva paramétrica, ¿cierto? Una curva paramétrica, cuyo parámetro es teta, ¿cierto? X igual a f de teta coseno de teta y y igual a f de teta seno de teta, ¿cierto? Muy bien, nosotros sabemos que, no, viendo a la función, a la ecuación paramétrica como una ecuación
viendo la ecuación polar como una ecuación paramétrica, tenemos que la longitud, por lo que vimos la clase pasada, es la integral desde alfa hasta beta de ¿quién? La raíz cuadrada de la derivada de x con respecto de la variable, que es teta, al cuadrado más la derivada de y con respecto de teta al cuadrado, ¿cierto? Acá lo único que se ha hecho es, ¿cierto? Simplificar un poco, simplificar un poco. Entonces, si tú simplificas esto de acá o reemplazas el diferencial de x con respecto de teta, ¿no? Que me quedaría esto de acá. Bueno, podemos hacerlo si gustan. Ok, añadir página. Ya que esto de derivar usando regla de la cadena o derivación implícita o derivación con respecto a un parámetro se torna muy importante para los cursos futuros. Por ejemplo, en EDO es muy utilizado, ¿no? Tienes que saber derivar, ¿no? Perfectamente, ¿no? Con respecto de cualquier variable. Ok, por ejemplo, ¿no? Tenemos que x, ¿cierto? Miren x. Primero yo quiero saber quién es diferencial de x con respecto de teta al cuadrado más la diferencial de y, la derivada de y con respecto de teta al cuadrado, ¿cierto? Y quiero ver que eso sea justamente este radicando de acá, ¿cierto? Pero yo sé que x es igual a f de teta, ¿cierto? Por coseno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, derivada de x con respecto de teta, ¿qué me quedaría? La derivada de la primera, que es f' de teta, por la segunda, coseno de teta, más, ¿cierto? El primer factor, f de teta, por la derivada del segundo, que es menos seno de teta, ¿cierto? Si es menos, le voy a colocar el menos de una vez, ¿cierto? Listo. Ya, ahora, ¿quién es y? Bueno, y yo sé que es f de teta por seno de teta, ¿cierto? Recuerden que f de teta es r, ¿cierto? Acá está, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto, derivada de y con respecto de teta me quedaría f' de teta, seno de teta, más f de teta, derivada del seno que es coseno, ¿cierto? Derivada del seno que es coseno de teta. Muy bien, ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí, ¿cierto? Entonces tenemos que derivada de x con respecto de teta al cuadrado más la derivada de y con respecto de teta al cuadrado, me quedaría esto al cuadrado más esto al cuadrado. O sea, me quedaría f' de teta, coseno de teta, menos f de teta, seno de teta, al cuadrado, más esto al cuadrado. F' de teta por seno de teta más, y ya no me va a alcanzar, hacer un poquito a la izquierda y un poco pequeño acá, listo, más f de teta, ¿cierto? Cos de teta, todo al cuadrado, ¿cierto? Lo único que debemos hacer es desarrollar ese cuadrado. Si desarrollo me quedaría f' de teta al cuadrado por coseno de teta al cuadrado menos, ¿cierto? 2 veces f' de teta por f de teta, coseno por seno. Coseno de teta por seno de teta, ¿cierto? Por seno de teta. Más el segundo factor al cuadrado, que es f de teta, al cuadrado por seno de teta al cuadrado, ¿cierto? Simplemente estoy desarrollando el cuadrado, ¿cierto? Ahora, más esto de acá al cuadrado. No, voy a colocarlo acá debajo. Me queda f', ¿cierto? Recuerden que era más f' de teta al cuadrado por seno al cuadrado de teta más 2 veces f' de teta por f de teta, ¿cierto? Seno, coseno, seno de teta, cos de teta, ¿cierto? Más f de teta al cuadrado cos de teta al cuadrado. Como ustedes podrán ver, esto de acá con esto de acá se van, se cancelan, ¿cierto? Y me quedaría, bueno, puedo acá factorizar f' de teta al cuadrado, me quedaría coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Lo mismo podría hacer con esto de acá, ¿no? Puedo juntarlos, me queda f al cuadrado de teta
por seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? Esto es 1, esto también es 1 y me quedaría f' de teta al cuadrado más f de teta al cuadrado, ¿cierto? Como ustedes podrán ver, ¿cierto? Ya tendríamos básicamente la formulita de acá, ¿no? Como r es igual a, recuerden que r es igual a f de teta, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto es igual a ¿quién? A derivada de r con respecto de teta al cuadrado más r al cuadrado, ¿no? Ahora lo único que te falta es reemplazar esto de acá, ¿dónde? Aquí, que ya lo tenemos, ¿cierto? Ok, miren, y acá tenemos, bueno, ya la fórmula de manera bien explícita, ¿cierto? Entonces la integral, bueno, la longitud de curva, si hacemos variar el ángulo desde alfa hasta beta, me queda la raíz cuadrada de r al cuadrado derivada de, más la derivada de r con respecto de teta al cuadrado, ¿no? La integral de toda esa función. Por ejemplo, acá me dicen, obtenga la longitud de la cardioide r igual a 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Ok, si ustedes se van acá, ¿cierto? En la cardioide, aquí, ustedes pueden ver que en 0, ¿cierto? Sale y se cierran, ¿dónde? En 2pi. ¿No? Entonces podría decir que la longitud de la cardioide, ¿cierto? Claro, sale de 0 y llega a 2pi y luego empieza a repetirse, ¿no? Entonces, suficiente calcular la longitud de la curva para alfa igual a 0 hasta, ¿dónde? 2pi. O podría decir que la longitud de la cardioide por simetría es la longitud, ¿cierto? Esa longitud de acá más esta longitud de acá, pero esta longitud de acá es igual a la longitud que está en la parte superior, ¿cierto? Entonces sería 2 veces, ¿cierto? La integral desde, ¿no? De la función que me da la longitud de curva, ¿no? Variando teta desde 0 hasta pi, 2 veces esa función. O, ¿cierto? O simplemente diríamos aquí. La longitud vendría a ser la integral, ¿cierto? ¿De quién? Desde 0, 2 veces desde 0 hasta pi o de 0 a 2pi, ¿cierto? Ok, pero aquí vamos a hacer más formales. Solución. Como la cardioide se cierra en teta igual a 2pi, entonces la longitud me quedaría de la cardioide la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De la raíz cuadrada, ¿cierto? Ya voy a colocar aquí en símbolos, r al cuadrado más la derivada de r con respecto de teta al cuadrado, diferencial de teta. Lo único que estoy haciendo es simplemente ubicando los límites, alfa y beta, ¿cierto? Ahora voy a calcular la integral. Para comenzar, ¿no? La derivada de r con respecto de teta, ¿quién me queda? Acá tengo teta. La derivada de coseno es menos seno, por menos me queda seno. Entonces me queda simplemente seno de teta. Entonces, para variar, te diría que la longitud es igual a la integral de 0 a 2pi de r, la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de r al cuadrado, o sea, 1 menos coseno de teta al cuadrado más la derivada de r con respecto de teta al cuadrado, o sea, más seno al cuadrado de teta, diferencial de teta. Entonces, la longitud me queda igual a la integral de 0 a 2pi, ¿cierto? Esa raíz cuadrada que me queda 1. A ver, si ya sumamos todo de una vez, me quedaría 2 menos coseno de teta, ¿no? 2 menos coseno de teta, ¿cierto? 2 menos coseno, sí, menos coseno, menos 2 coseno de teta, ¿no? 2 menos 2 coseno de teta. Coseno de teta. Listo, diferencial de teta. Y esta integral de aquí, ¿cuánto me queda? Me queda, ok, acá esa integral me queda 0 a 2pi. Puedo sacar un 2, me quedaría aquí la raíz cuadrada de 1 menos, 1 menos, ok, coseno.
¿cierto? 1 menos coseno de teta sobre 2, ¿no? Sobre 2. Diferencial de teta, ¿cierto? Diferencial de teta. ¿Qué me queda esto? Vamos a ver si se dan cuenta. Me queda r igual a de integral de 0 a 2 pi, ¿de quién? De 2 veces, entonces lo puedo sacar afuera, ¿cierto? La raíz cuadrada es con todo el 2, de 1 menos coseno de teta. ¿Quién es eso? Eso no es nada más ni nada menos que seno de teta, teta medio, ¿cierto? Diferencial de teta, ¿cierto? Luego eso me queda igual a 2 veces la integral de seno es menos coseno de teta medio sobre la derivada de teta medios, que es un medio, pasa para arriba a multiplicar, me queda 4 por menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 4 acá. Menos 4. ¿Evaluado dónde? ¿Cierto? En 0 y 2 pi, ¿cierto? ¿Y esto cuánto me queda? Bueno, coseno de 2 pi entre 2 me queda coseno de pi, me queda menos 1, por menos 4 me quedaría 4, menos coseno de 0, no, me quedaría 1, entonces me quedaría menos 4, menos 4. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da exactamente 8, ¿cierto? Me da 8, ¿cierto? 8, 8 unidades, ¿no? Listo. Y ahí tendríamos la longitud de la curva. Ok. Está bien, ¿no? 4 menos 4, ok. Y también tenemos sólidos de revolución, ¿cierto? Sino que un concepto un poquito diferente, ¿cierto? Aquí ¿qué vamos a rotar en torno del eje X? Vamos a rotar una región, pero ¿una región de qué? Una región, ¿no? En forma de abanico. Entonces es como si tuviéramos esta región de acá, ¿cierto? ¿Dónde está aquí? Bueno, en forma de abanico, bueno, dependiendo también cómo es la forma, ¿no? Pero en general sería así. Y eso lo empiezas a crear en torno del eje X, ¿no? Si tú tienes una región, ¿cierto? En coordenadas polares, entonces vas a tener un radio inicial y un radio final. Un radio inicial y un radio final. Entonces tengo esta región de acá, ¿cierto? Esta región. Esta región de acá es la que voy a empezar a rotar. ¿En torno de quién? Del eje X, ¿cierto? En torno del eje polar. Entonces, miren, el sólido que he obtenido al dar la vuelta a esa región sería un sólido que tendría un vacío en el centro, ¿cierto? Un vacío en el centro. O sea, en el centro más o menos, por ejemplo acá me quedaría un vacío tipo un embudo, acá también, ¿no? Tipo un embudo. ¿Ok? Claro, obviamente por acá también tiene un relleno, ¿no? Un relleno. ¿Ok? Ese volumen, ¿cierto? Ese volumen se puede encontrar de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Con esta fórmula de aquí, 2 pi tercios, ¿no? Integral de alfa hasta beta, ¿de quién? De f al cubo de teta, seno de teta diferencial de teta. En general, encontrar volúmenes, mira, con este índice que ya tienen aquí, f al cubo, va a quedar una función de repente un poco complicada, por eso es que no es muy común estudiar volúmenes de sólidos de revolución en coordenadas polares, ¿no? Pero por cultura general lo vamos a ver, por lo menos algunos ejercicios. ¿Ok? ¿Y cómo usar esta fórmula? Bueno, es básicamente hacerlo el mismo procedimiento de siempre, ¿no? El mismo procedimiento de siempre. Claro, sino que aquí está rotando ¿quién? Una sección, ¿cierto? Tipo un abanico, ¿cierto? Tipo un abanico. Por ejemplo, ahí tendrías que tomar un diferencial de ángulo, ¿cierto? Un diferencial de área, y esa área, ¿cierto? Me queda, ¿no? Tendría que ver quién es esa área, o qué es lo que me quedaría al rotar una sección circular en torno de un eje X, ¿cierto? En torno de un eje X. O sea, cuando roto eso de acá, ¿qué es lo que me quedaría? ¿Cierto? Bueno, me quedaría algo simétrico por acá, ¿no? Algo simétrico. Una región circular simétrica, ¿no? Así.
¿cierto? De esa manera. Entonces yo tendría que encontrar una formulita que me describa esa región. Y en realidad encontrarlo no es tan... a ver, sí, es un poco tedioso, pero, ¿cierto? Pero tampoco es muy complicado. Es tedioso, es trabajoso, digamos, porque necesitas hacer varios análisis. En general, los libros no te dan la fórmula cómo se saca eso, ¿cierto? Pero sí lo puedes hacer. Mira, lo único que debes hacer, es largo el camino, pero lo único que debes hacer es, primero, ¿cierto? Primero, encontrar una fórmula para quién? Para el sólido de revolución en términos de X e Y, ¿cierto? En términos de X e Y, para una sección circular, ¿cierto? Tomas una sección circular, ¿cierto? Tomas una sección circular así de esta manera. Supongamos que tienes una circunferencia por acá, ¿cierto? Entonces de esa circunferencia tú vas a tomar una sección circular, ¿cierto? Y esa sección circular lo vas a rotar en torno de quién? Del eje X, ¿cierto? Lo vas a rotar en torno del eje X, ¿cierto? Y vas a encontrar cuál es el volumen, ¿cierto? El volumen después de verlo rotado, ¿cierto? Después de verlo rotado 360 grados. Una vez que has obtenido la fórmula para eso, lo único que tienes que hacer es reemplazarlo acá. Y eso justamente eso te va a quedar, si acá es teta, te va a quedar f al cubo de teta, a ver, sí, f al cubo de teta, seno de teta por el incremento del ángulo, ¿cierto? Bueno, si lo hacemos nos vamos a llevar como media hora y entonces lo vamos a omitir por esta vez. Ok, pero nuevamente, sería un bonito ejercicio para ustedes, para que, digamos, vayan plasmando mejor sus conocimientos, ¿no? Al momento de jugar con esos diferenciales. Ok, por ejemplo, acá me piden hallar el volumen del cuerpo engendrado al girar la curva R igual a coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? ¿Quién sería esta función? Esa curva. Mm, ok, primero tengo que tener la idea de cómo sería esa curva, ¿cierto? Veamos. Veamos. Podemos hacerlo de la siguiente manera. No, tenemos que hacer todos los pasos, me parece. Ok, vamos a encontrar la solución. Solución. Miren, primero, ¿cierto? El dominio, siempre el mismo. Siempre. Dominio, bueno, f de teta para mí, ¿quién es? Es igual a coseno al cuadrado de teta. Por lo tanto, su dominio de f es igual a los reales, ¿cierto? Muy bien. Además, yo tengo que coseno de teta más 2pi es igual a coseno de teta. Entonces, suficiente analizar, ¿cierto? Suficiente, ¿no? Verificar la gráfica inicialmente, ¿no? Inicialmente y luego usar simetría. Verificar inicialmente la gráfica en el intervalo 0,2pi, ¿cierto? 0,2pi. Muy bien. Luego viene intersección con los ejes. Yo creo que podríamos hacerlo al final, ¿cierto? Porque miren, estos datos de acá al final, bueno, de nuevo para estar regresando hasta arriba, es muy complicado, es muy tedioso. Vamos a saltarnos ese paso y vamos a estudiar simetrías. Simetría. ¿No? Intersección con los ejes lo vamos a hacer en el último paso. Simetría. Ok. Para la simetría, ¿qué tenemos? Bueno, con respecto al eje X. Bueno, en el eje X. En el eje X o en el eje polar. ¿Cierto? En el eje X, recuerden, ¿no? Debemos verificar para dos puntos bien en específico. ¿Quién? Con respecto al eje X sería R, menos teta, ¿cierto? R, menos teta. Y vamos a verificar si para él, ¿no?
si satisfaces la ecuación de f de teta, ¿cierto? A ver, eh, para r, menos teta, ¿cierto? Para r, menos teta tengo que f de menos teta es igual a, si yo reemplazo me quedaría a coseno al cuadrado de menos teta, pero yo sé que coseno de menos teta es igual a coseno al coseno de teta, ¿no? Entonces me quedaría a coseno al cuadrado de teta, y eso es igual a r, entonces por lo tanto sí existe simetría, ¿no? Por lo tanto existe simetría, ¿no? Con respecto al eje Y, en el eje Y, ¿qué tenemos? Debemos verificar para dos puntos también en especial. Ya, bueno, aquí ya no hemos verificado para el otro porque es suficiente que para un punto, bueno, para un caso satisfaga esta ecuación, el otro automáticamente ya concluyes que es simétrico, ¿cierto? Entonces, para que sea simétrico con respecto al eje Y, vamos a verificar primero para el punto r, pi menos teta, ¿cierto? Para r igual a pi menos teta debemos tener que f de pi menos teta debería ser igual a r. Vamos a ver. A coseno al cuadrado de pi menos teta. Bueno, coseno de pi menos teta es menos coseno de teta, pero está al cuadrado, me queda coseno de teta. ¿Cierto? Entonces me quedaría a coseno al cuadrado de teta. Entonces eso de acá es igual a r. ¿Cierto? Por lo tanto, existe simetría. Existe simetría. ¿Cierto? Aquí con respecto al eje X y aquí con respecto al eje Y, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Y con respecto al polo, vamos a ver. Ya cuando tienes dos simetrías con respecto al eje X y con respecto al eje Y, no es necesario, tal vez ya no sea muy relevante buscar la simetría con respecto al origen, ¿no? Pero si quieres tener una gráfica más acertada, bueno, de repente sí ayuda, ¿no? Con respecto al eje, con respecto al polo, con el polo, con el polo debemos verificar para r, teta, menos r, ¿no? O r, menos teta. No, perdón. Menos r, teta, ¿no? Menos r, teta. A ver, veamos. Me quedaría... no, menos r, teta no va a estar, ¿no? Porque miren, r me queda coseno al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces acá no. Menos r, teta descartado. Entonces debería ser para el otro, que es r, pi más teta, exactamente, ahora sí. Entonces vamos a ver, f de pi más teta me quedaría igual a coseno al cuadrado de pi más teta, o teta más pi en todo caso. Y eso exactamente, me quedaría menos coseno de teta, pero al estar al cuadrado me queda coseno de teta. Entonces me queda a coseno al cuadrado de teta y esto es igual a r. Por lo tanto, sí existe también simetría con respecto al polo, simetría. Entonces, como tercer paso, nosotros vamos a usar ¿quién? Los extremos, ¿cierto? Tercer paso, extremos. Extremos, ¿cierto? Bueno, para ello simplemente debo analizar la derivada. La derivada de r con respecto de teta, ¿cierto? Es igual a, miren, r es igual a coseno al cuadrado de teta. Entonces, derivada de r me quedaría así, a coseno al cuadrado de teta, ¿no? A coseno al cuadrado de teta. Bueno, me quedaría a por 2 coseno de teta. Voy a colocar a r aquí, ¿no? R igual a coseno al cuadrado de teta. Me quedaría 2a coseno de teta. 2a cos de teta, ¿cierto? Por la derivada de coseno que es menos seno de teta, ¿cierto? Esto de acá me queda ¿quién? 2 veces coseno por seno es seno de ángulo doble, ¿cierto? Entonces me quedaría menos a seno de 2 teta, ¿cierto? Menos a por seno de 2 teta. ¿Ok? Entonces si analizamos la derivada, ¿cierto? Solamente en 0, 2 pi, ¿cierto? En 0, 2 pi. En 0, 2 pi. En 0 y 2 pi. ¿Qué pasa en 0 y 2 pi? Sucede lo siguiente. Bueno, yo sé que seno de teta, ¿cierto? Seno de
seno de un ángulo es positivo si el ángulo es menor que pi y mayor que pi medios, ¿cierto? Entonces, seno de 2 teta sería positivo, ¿cierto? Si el ángulo está entre 0 y pi medios, ¿cierto? 0 y pi medios. Aquí sería positivo. Ah, pero acá está por menos, ¿no? Entonces sería negativo, ¿cierto? Negativo. Luego de pi medios a pi, ¿cierto? Tendría positivo. De pi medios a pi tendría positivo. Pi sería positivo, ¿cierto? Luego de pi a 3 pi medios, pi a 3 pi medios, simplemente podría tomar un valor que está entre pi y 3 pi medios y reemplazarlo acá para ver si me sale positivo o negativo. De hecho, me va a salir negativo, ¿no? Porque seno de 2 pi es 0, luego seno de 3 pi medios por 2 me queda de 3 pi. Me queda positivo por negativo, me queda negativo, ¿cierto? Luego por acá me queda positivo, ¿no? Positivo. Pero recuerden que de pi medios, ¿cierto? De pi medios a 0 me queda un negativo, ¿no? Y aquí me quedaría positivo, ¿ok? Es seno. Listo. Entonces tenemos eso de acá. Tenemos máximos, ¿cierto? Tenemos algunos máximos. En 0, ¿cierto? Pero si yo voy a 0 y reemplazo acá que me queda el r, me queda r igual a, acá la derivada de r con respecto de teta. R me queda igual a ¿quién? A coseno al cuadrado de 0, eso es A. Para R igual a pi medios tengo un mínimo. Si reemplazo acá me queda 0, ¿cierto? Acá para pi me queda A nuevamente, para 3pi me va a quedar 0 y para 2pi me quedó A. Entonces miren, su máximo, su radio máximo es A, ¿cierto? R, R, R igual, R igual. Ok, entonces tenemos esos mínimos, ¿no? Ok, ahora, ¿qué me falta? La cuarta. Ya, la cuarta y lo vamos a hacer quinta también al mismo tiempo. La cuarta, intersecciones y gráfica. Intersecciones, tabulación y gráfica. Intersecciones. Intersecciones lo podemos ver como tabulación también, ¿no? Ok, intersecciones. Intersección. Intersecciones y gráfica ya de frente. Y gráfica. Ok, muy bien, miren. Intersecciones tengo ahí. Intersecciones. Ok. Primero, con el eje polar, ¿cierto? Coloco teta igual a, como solamente me interesa de 0 a 2pi, digo, teta igual a 0, entonces r, ya lo teníamos también acá, ¿no? R es igual a, teta igual a pi, también tengo r igual a, ¿cierto? Y teta igual a 2pi, ¿cierto? Tengo r igual a también, ¿no? A. Esas intersecciones con el eje polar, ¿cierto? Entonces tenemos los puntos a, 0, a, pi y a, 2pi, ¿cierto? Todos ellos pertenecen a ¿dónde? A la gráfica, ¿cierto? ¿Qué más? Con respecto al eje y, ¿no? Colocamos teta igual a pi medios, entonces r es igual a, y ya lo tenemos también acá, ¿no? R igual a 0. También teta igual a 3 pi medios, también r igual a 0. Entonces tenemos que los puntos 0, pi medios y el punto 0,3 pi medios está en el gráfico. ¿Qué más? Polo igual a 0. Bueno, ya está aquí, ¿no? No voy a colocar polo igual a 0. ¿Por qué? Aquí ya está. O puedes ver acá también, ¿no? R es igual a 0 si solamente si coseno de teta es igual a 0, pero eso ocurre cuando teta es igual a pi medios y 3 pi medios, ¿no? Solamente mirando en 0 y 2 pi. Ahora para graficar, nuevamente voy a traer este boceto que tenía por acá. ¿Dónde está? Este de acá. ¿Cierto? Lo voy a copiar para hacer mi gráfica ahí encima. Muy bien. Y estamos aquí, ¿no? Entonces, podemos trazar su gráfico ya.
aquí, eso crece. Listo. ¿Cómo me quedaría la gráfica? ¿Cierto? Bueno, vamos a suponer que A está hasta este extremo de acá, ¿cierto? O sea que mide, cada circunferencia tiene un radio de A cuartos, A cuartos, A cuartos, A cuartos. A cuartos, la primera, la segunda A medio, la tercera 3 A cuartos y la cuarta A, ¿cierto? Entonces, miren, para 0 tengo el punto 0, o A,0, ¿cierto? Entonces me quedaría, el primer puntito sería este de acá, ¿cierto? Ese sería el puntito A,0. Luego tengo el punto 0, A, pi, ¿cierto? Que sería, aquí ubico el pi y aquí ubico el A, pi, ¿cierto? Listo. Luego tengo mm, A,2pi, que sería este de acá. 0, pi medios. O sea, cuando es pi medios, regresa para acá. Y cuando es 3 pi medios, nuevamente regresa para acá. Y observo que, ¿cierto? Observo que de 0, ¿cierto? ¿Dónde está? De 0 a pi medios va decreciendo el radio. O sea, significa que si yo voy hacia el pi medios, debería llegar hasta acá. Debería salir de acá hasta acá. Pero si ustedes quieren, podrían dar algunos valores. Por ejemplo, cuando θ es igual a pi cuartos, por ejemplo, ¿no? Θ es igual a pi cuartos, digo, ¿dónde está la función? R me quedaría a coseno al cuadrado de pi cuartos, ¿cierto? De pi cuartos. Pero el coseno es 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? 1 sobre raíz de 2 al cuadrado me queda un medio, entonces me quedaría a medios. Entonces a medios, entonces en pi cuartos me quedaría exactamente acá, a medios, ¿cierto? A medios. ¿Ok? Por simetría, en otro lado también debería quedarme para pi cuartos, bueno, para 3 pi cuartos en ese caso, ¿no? Justamente por acá, ¿cierto? Justamente por acá, ¿cierto? Sí, ¿no? 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2, ¿cierto? Ok. Y entonces, como digo, voy decreciendo el radio, significa que me voy acercando más al origen a medida que voy recorriendo, y en pi medios debería llegar justamente a ese origen, ¿cierto? Entonces debería ser más o menos así, ¿cierto? Así, saliendo para acá, y luego tal vez un poquito así y así, ¿cierto? Hasta llegar hasta ese punto. Entonces sería así, este lado de acá. Por simetría, con respecto al eje Y, esto de acá se copiaría al otro lado. Entonces vendría más o menos así y así, ¿cierto? Así. Por simetría con respecto al eje X, me quedaría lo mismo para abajo, ¿no? Ubico esto de acá en 7 aquí más o menos, aquí. Y acá también, ¿no? Simetría con respecto al eje X también me quedaría, ¿no? Ok, entonces sería más o menos así, ¿cierto? Ahí y aquí más o menos así y así, ¿cierto? Así. Tendría esa figura de ahí, ¿cierto? Tendría esa figura de ahí. Entonces, miren, esa sería la gráfica de la función, pero a mí no me piden la gráfica, me piden el volumen, ¿cierto? ¿El volumen de qué? De girar esta, la región encerrada por esta, ¿cierto? Por esta figura, ¿cierto? En torno eje, del eje polar, ¿cierto? Quiero hacerlo rotar en torno de esto acá. Pero hacerlo rotar todo en torno del eje X o del eje polar es lo mismo que rotar simplemente la parte superior, ¿cierto? De ambos lados. Pero si ustedes observan el volumen, ¿cierto? Al rotarlo, bueno, voy a hacerlo de esta manera, que me quedaría así, ¿cierto? El volumen, ¿no? Generado al rotar la primera hojita que está al lado derecho de acá, es el mismo que está acá, ¿cierto? Y nuevamente, ¿cierto? Rotar toda la hojita es lo mismo que rotar simplemente la región que está arriba, ¿cierto? Y la región que está arriba es desde θ igual a 0 hasta pi medios, ¿cierto?
Entonces simplemente voy a rotar, ¿cuál? El abanico generado por quién, que está entre el radio teta igual a 0 y este radio que ni se ve acá, que es 0, obviamente, hasta teta igual a pi medios, ¿cierto? Y multiplicarlo por ¿cuánto? Por 2, ¿cierto? Multiplicarlo por 2. Listo, ya para acabar ese ejercicio me quedaría así, ¿no? Me quedaría así. Ok, pantalla completa. Miren, según la fórmula es así, volumen igual a, ¿cierto? Voy a colocar aquí volumen 1 y volumen 2, ¿cierto? Volumen 1 más volumen 2. Y esto es igual a, volumen 1 es igual a volumen 2, me quedaría 2 veces volumen 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque B1 es igual a B2. ¿Por qué B1 es igual a B2? Porque la función es, la gráfica es simétrica, ¿cierto? Pero volumen, como es 2 veces volumen 1 y volumen 1, ¿cierto? Me queda la integral, ¿desde qué radio? Radio igual a teta igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta pi medios, ¿no? De f de teta al cubo por 2 pi tercios. Bueno, el 2 pi tercios lo puedo colocar afuera, ¿no? 2 pi tercios, lo voy a colocar nuevamente por acá, por f de teta al cubo, ¿cierto? ¿Por quién? Seno de teta, diferencial de teta, ¿cierto? Seno de teta, diferencial de teta. Diferencial de teta. Listo, ya está. Entonces esto me quedaría así. Esto lo saco afuera, me quedaría 4 pi tercios. Integral de 0 a pi tercios. F de teta. F de teta nosotros teníamos por acá y es... ¿dónde está? Aquí. A coseno al cuadrado de teta. Entonces me quedaría así. A coseno al cuadrado de teta elevado al cubo por seno de teta diferencial de teta. ¿Cierto? ¿Y esto cuánto me queda? Me quedaría a al cubo. El al cubo lo saco afuera, me quedaría 4 pi a al cubo sobre 3 integral de 0 a pi medios. No sé por qué coloqué aquí pi tercios. Pi medios, ¿cierto? ¿De quién? De coseno a la sexta de teta por seno de teta diferencial de teta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y esa integral cuánto me sale? Yo veo acá que el seno de teta es menos el diferencial de coseno, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 4pi por a al cubo sobre 3 coseno a la séptima de teta sobre 7. Como aquí tuve que multiplicarlo por menos 1, aquí me quedará menos 1. Integrado de 0 a pi medios, ¿cierto? De 0 a pi medios. Evaluamos. ¿Qué me queda? 4pi por a al cubo sobre 3. Coseno de pi medios es 0, ¿cierto? Y coseno de 0 es 1, ¿cierto? Entonces menos con menos me quedaría más. Entonces me quedaría 0 más un séptimo, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me queda? 4pi por a al cubo sobre 21, ¿cierto? Unidades cúbicas, si ustedes quieren. ¿Ok? Y eso sería el volumen generado, ¿cierto? Al rotar esa curva polar, ¿cierto? Esa curva polar. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, y esa sería toda la parte teórica. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a nuestra lista de ejercicios. Por acá está. ¿Dónde está? Aquí. Ok, Fernando. Ok. Me dan un segundo. Dejé mi café en la cafetera y ya está frío. Solo 30 segundos. Continuamos, chicos. Ok. Bueno, el primer ejercicio es simplemente ubicar,
¿cierto? Esos puntos. Bueno, en realidad me piden, dice, ¿cuál de los pares de coordenadas polares representan el mismo punto? Bueno, vamos a ubicarlo a ver eso. Ok, voy a copiar, simplemente para situarnos un poco mejor en el plano coordenado, ¿no? Porque es algo nuevo. Ok, ya que estamos por acá, ejercicio 1. ¿Por qué no puedo añadir hoja? Ah, ya. Ahora sí. Ok, primero, antes de lo primero vamos a usar nuestro plano polar. ¿Cierto? Ese plano polar, mm, a ver, 1, está muy delgado, ¿no? Ok, ahora sí me parece que está bien. Precio 1. Ahora sí. Vamos a copiar nuestro plano polar. Creo que sí lo tenía para pegar de frente. Sí, justamente apareció. Vamos a ubicar esos puntos que me están dando por acá, ¿cierto? A ver, tengo unos puntitos por acá. Listo. Primero, ubiquemos el punto 3,0, el A, ¿cierto? El 3,0. El, el ángulo, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces el ángulo es 0, me ubico acá. Radio 3, a ver cuántos, el máximo de todos ellos. Radio 2, 2, 3, 3, ya. Entonces vamos a suponer que cada, ¿no? Que el radio de esa circunferencia va aumentando, de las circunferencias concéntricas va aumentando de uno en uno. O sea, la primera tiene 1, la segunda 2, la tercera 3. ¿Ok? Entonces, miren, el punto 3,0, ¿cierto? Para mí se ubica justamente en el ángulo 0 y distancia 3, ¿cierto? O interceptado con quién? Con la circunferencia de radio 3. Aquí está, ese sería el A. Y voy a ubicar simplemente así, A, B, C, D, E, F. Ok, ese sería el A. Ahora, voy al B, me queda menos 3,0. Ubico el 0 y digo menos 3. Ah, entonces tiene que ir al otro lado del polo. Entonces me voy a interceptarme con el ángulo, con la circunferencia de radio 3. Ese sería el punto B, ¿cierto? Luego voy al C, me dice el punto 2,2 pi tercios. Voy y ubico el ángulo 2 pi tercios. 2 pi tercios, ¿cierto? Está por acá. Pi tercios, 2 pi tercios acá. Aquí se encuentra el ángulo 2 pi tercios y tengo un radio positivo. Me ubico, ¿cierto? Sobre la circunferencia de radio 2. Este sería el puntito C, ¿cierto? El punto C, justamente acá. Nuevamente repito, ¿no? Ubico el ángulo 2 pi tercios, ¿no? Como estamos considerando que las circunferencias concéntricas van aumentando su radio en uno, la circunferencia de acá tiene radio 2, entonces debería quedarme acá. Como el radio es positivo, me queda de este lado, ¿cierto? Luego el D, vamos a ubicar el D. El D es el punto 2,7 pi tercios. Para ello voy y busco el ángulo 7 pi tercios. El ángulo 7 pi tercios está por acá, como ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Ahora, me están dando el radio 2, entonces me ubico sobre la segunda circunferencia, ¿cierto? Y ese sería el punto D, ¿cierto? El punto D. El E me dice que es menos 3, pi. Ubico el ángulo pi y está por acá. Ubico menos 3, como el pi está por acá y es menos 3, me ubico al otro lado, ¿cierto? Ubico 1, 2, 3 y me queda justamente en el A. Entonces el A es igual al E, ¿cierto? El A es igual al E. Muy bien. Ahora voy a ubicar el F. Es 2, pi tercios. Voy y busco pi tercios. Pi tercios está acá, ¿cierto? El pi tercios está por acá. Ahora, una vez ubicado el pi tercios, digo el radio. ¿El radio cuánto es? 2. Ah, es positivo, se ubica en este lado, ¿cierto? Se ubica en este lado. Entonces busco 1, 2. Aquí está. ¿Quién sería? El 2, el F, ¿no? El F. ¿Ok? Luego voy al punto menos 3, ¿cierto? Ah, pi tercios es, ¿no? Pi cuartos de colocado.
acá, pi tercios, ¿cierto? Ese era ¿quién? El F. Ahora voy al G. El G me dice que es menos 3,2 pi. Voy al 2 pi, ¿cierto? Por acá es pi. Doy una vuelta aquí en 0, justamente es igual a 2 pi. ¿Ok? En 2 pi ubico ¿quién? El menos 3. Pero está con signo negativo, debe ir al otro lado. Entonces el B debe de ser igual al, mira, 1, 2, 3. Debe ser igual al G, ¿cierto? El G. Ahora ubico el punto, ok, 5 pi tercios. Y el D 7 pi tercios, ¿no? El D 7 pi tercios y me he ido al 5 pi tercios. Ubicamos el D. No he visto bien el 5 pi. El D es 7 pi tercios. Voy y ubico el punto 7 pi tercios. 7 pi tercios, ¿quién es? Es 2 pi más pi tercios, ¿cierto? 2 pi más pi tercios. Entonces sería así. 2 pi más pi tercios. Bien, pi tercios. Acá también se ubica el radio 2 pi tercios, ¿cierto? O sea, no solamente pi tercios acá, sino también 2 pi tercios. 2 pi tercios no. 2 pi más pi tercios. En general aquí se ubican los puntos pi tercios más 2 pi, ¿cierto? En general se ubican ¿quién acá? El ángulo pi tercios más 2 pi, que sería 5 pi tercios, ¿cierto? Entonces me dice que debo tener un radio de 2, entonces el F es igual al D, ¿cierto? El F es igual al D, ¿cierto? Ojito con eso, ¿no? Yo me había confundido y había colocado 5 pi tercios. Ok, en realidad no estoy viendo muy bien. Ahora sí, ahora sí. Nos faltaría solamente el H. El H me dice que debo ubicarme en el ángulo menos 3, menos pi tercios, ¿cierto? Menos pi tercios. Voy y ubico menos pi tercios por acá, ¿cierto? Menos pi tercios. Menos pi tercios, el ángulo sería acá, ¿cierto? Sería menos pi tercios. Justamente en 5 pi tercios, ¿no? Ahora, como no se ubica acá, como el ángulo es negativo, perdón, como el radio es negativo, no debe ubicarse acá, sino en el lado contrario. ¿Pero cuánto? No, 2 unidades. Entonces me caería justamente en el C, ¿no? Entonces el C debería ser igual al H, ¿cierto? El C debería ser igual al H. Entonces miren, cada uno tiene un par igual. ¿Ok? ¿No? Con estos círculos concéntricos es mucho más fácil graficar, ¿no? En coordenadas polares. Porque tienes una ubicación, digamos, coordinada más que todo, ¿no? Ese sería el ejercicio 1. Vayamos al ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Trazar el punto, ¿cierto? Menos 6,7 pi cuartos. Bueno, eso es bastante sencillo, ¿no? Ok, pero bueno, vamos a hacerlo. Ok. No. Ahora, ¿cómo hago esto? Pues, ya. Ok, nos dicen ubicar ese punto, nada más. ¿Cierto? Bueno, el 2 sale bien rápido en general. ¿Por qué? Que bueno, ese puntito es mucho más fácil de ubicarlo cuando tenemos ese acá. Vamos a hacer más pequeño, ¿cierto? Miren, para comenzar el punto menos 6,7 pi cuartos, voy y busco el ángulo 7 pi cuartos, ¿cierto? 7 pi cuartos es casi 2 pi, entonces está por acá, ¿cierto? Y ubico bueno, vamos a suponer que cada circunferencia tiene radio 2, entonces 2, 4, 6, pero a mí me dicen que el radio es negativo, entonces no se ubica en este lado, se ubica al otro lado, ¿cierto? Al otro lado de 7 pi cuartos. Bueno, 7 pi cuartos, sigo esa línea, encontraría justamente, ¿cuál es la línea de 7 pi cuartos? Esta de acá, ¿no? Esa de acá, ok. Entonces, se ubicaría justamente acá, acá. Ese sería el punto menos 6,7 pi,
7 pi cuartos. Menos 6, 7 pi cuartos, ¿cierto? Okay, este puntito de acá. Me dice encontrar sus coordenadas cartesianas. Bueno, yo tengo que r es igual a menos 6 y teta es igual a 7 pi cuartos, ¿cierto? Yo sé que el x es igual a r coseno de teta. R coseno de teta. Simplemente reemplazar x, r, ¿quién es? Menos 6. Coseno de teta me queda coseno de 7 pi cuartos, ¿cierto? Coseno de 7 pi cuartos, ¿cierto? ¿Quién es el coseno de 7 pi cuartos? Me quedaría, coseno me queda positivo, ¿no? Me queda igual a coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos, coseno 45, raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Me quedaría menos 3 raíz de 2, ¿cierto? Entonces, miren, justamente x me queda menos 3 raíz de 2, ¿cierto? Ese es x. ¿Y el y? Bueno, el y me quedaría así. R seno de teta, ¿cierto? Bueno, eso me queda menos 6 seno de 7 pi cuartos. Seno de 7 pi cuartos es negativo, por lo tanto esto me sale positivo y me sale 3 raíz de 2, ¿no? 3 raíz de 2. Entonces, el punto, la coordenada menos 6, 7 pi cuartos, ¿cierto? En coordenadas polares, perdón, en coordenadas cartesianas es ¿quién? El punto P dado por menos 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, ¿cierto? Lo que tiene lógica, ¿por qué? Porque miren, se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cierto? El x es negativo y el y es positivo, ¿cierto? Entonces, para ello simplemente se utiliza la formulita, ¿cierto? Bien sencillo. Ok. La 3. Entonces, encontrar la ecuación polar, encontrar la ecuación polar de las ecuaciones cartesianas, ¿no? Encontrar la ecuación polar de las ecuaciones cartesianas. Bueno, aquí ese de ahí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que debo hacer es reemplazar y igual a r seno de teta y x igual a r cos de teta, ¿cierto? X igual a r cos de teta. Reemplazamos y luego despejamos el r, si ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, acá automáticamente me sale r al cuadrado y aquí más 4 r coseno de teta, ¿cierto? Luego encuentras una solución para el r igual a 0, ¿cierto? Acá también el y cuadrado pasa al otro lado, también me queda r cuadrado, y tal vez un poco de dificultad en la d, ¿no? Vamos a hacer la d. La d. No, nuevamente repito, es bien sencillo ese ejercicio. ¿Ok? La 3, si nosotros vamos a la 3 y hacemos la d, ¿cierto? ¿Por qué se hizo pequeño esto? Y hacemos la d. La d es igual a y igual a 2x sobre x al cuadrado más 1. Primero observemos que esta función está bien definida para todos los x, porque x al cuadrado más 1 nunca se hace 0, ¿cierto? ¿Okay? Simplemente un pequeño análisis antes de ver. Simplemente reemplazamos x igual a r coseno de teta y por r seno de teta, ¿cierto? Entonces reemplazamos, me queda y es igual a r seno de teta. Seno de teta igual a 2 veces x, 2 veces r cos de teta. Cos de teta. Sobre x al cuadrado, que me quedaría r al cuadrado, por coseno al cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Más 1. ¿Ok? A priori yo podría decir, ¿no? Puedo eliminar un r, ¿no? Sí y no. Bueno, si lo elimino no vas a perder nada acá, pero eso es por la naturaleza del ejercicio. Pero podría ser que el r sí tome bastante relevancia al momento de eliminar, porque cuando lo eliminas, r podría ser r igual a 0 satisface esta ecuación, ¿cierto? R igual a 0 satisface esta ecuación. Muy bien, miren, ahora que tenemos esto de acá, tenemos de la siguiente manera,
¿cierto? R seno de teta multiplicado por eso. R seno de teta, ¿cierto? Sí, seno de teta, R al cubo, ¿no? Por coseno al cuadrado de teta más R seno de teta igual a 2 veces R cos de teta, ¿cierto? De lo cual yo obtengo lo siguiente, ¿cierto? Obtengo lo siguiente. Esta ecuación de acá me dice R igual a 0 o, ¿cierto? O ya, cuando declaro el R igual a 0, ya puedo tranquilamente eliminarlo, ¿no? O R al cubo ya no, o R al cuadrado seno de teta, cos al cuadrado de teta, más seno de teta igual a 2 cos de teta, ¿cierto? Miren, ¿no? En esta ecuación, ¿cierto? Miren, en esta ecuación tengo que el R igual a 0 es una solución, ¿cierto? Sin embargo, aquí no se ve tan claro, ¿cierto? No se ve tan claro. Podría ser, sí, pero para un determinado teta, ¿no? Vamos a verlo. Si aquí ya me sale R igual a 0 también solución, entonces acá lo puedo descartar, ¿cierto? Luego me queda R igual a 0 o R al cuadrado igual a 2 coseno de teta menos seno de teta sobre seno de teta por coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? Coseno al cuadrado de teta. Miren, y justamente sí, el R va a ser R igual a 0 va a ser una solución de eso también, ¿por qué? Porque cuando no. Bueno, debería encontrar un ángulo donde seno de teta sea igual a 2 veces cos de teta. Si existe un ángulo con esta propiedad de acá, que de hecho va a existir, ¿no? Sí, va a existir. ¿Por qué existe, profesor? ¿Por qué usted está seguro que existe un ángulo donde el seno de teta es igual a 2 coseno de teta? Esa es por una razón bien sencilla, miren. Si ustedes analizan simplemente el gráfico, seno de teta es bien sencillo, ¿no? Bueno, en 0 pasa por 0, en pi también, ¿cierto? En pi medios va hacia arriba, en menos 3 pi medios va hacia abajo, y aquí me queda 2 pi, ¿cierto? Acá 1, acá menos 1, y se va así, ¿no? Así, esa es la función seno de teta. Y profesor, la función 2 coseno de teta, miren, cuando coseno es 0, ¿cierto? Se va hasta 2. Bueno, hasta 2 más arriba, ¿no? Se va hasta 2. Y cuando... y se va a ir hasta menos 1 también. Hasta menos 1. Hasta menos 2, perdón. ¿No? Pero cuando teta es igual a pi, se va hasta menos 2. Justamente acá. Entonces, algún momento, ¿cierto? Acá va a quedar justamente 2 coseno de pi, ¿cierto? Y cuando es 0 me sale 2. Entonces, para conectar esto con esto, ¿cierto? Para conectar esto con esto, justamente en pi medios tiene que pasar por 0, me quedaría así. Esto de acá, este angulito de acá, sería la solución de ese de acá, ¿cierto? Donde se intersectan las gráficas, ¿cierto? Entonces, esto de acá es satisfecho si solamente si, ¿cierto? R al cuadrado es igual a esto de acá, ¿cierto? Eso sería, ¿no? La solución, ¿cierto? Solución. Entonces, miren, cada vez que le pregunte a alguien, ¿no? ¿Será que existe un ángulo donde seno de teta es igual a 2 veces su coseno? ¿No? Ustedes pueden hacer un análisis simplemente en la gráfica, ¿no? Si existe una intersección es porque tiene solución. Que en realidad los grandes problemas donde surgen desigualdades de funciones complicadas, se hace eso, ¿no? Solamente se traza su curva. Si quieres demostrar algo, simplemente demuestra, ¿cierto? Eh, que se intersectan las gráficas. O en todo caso, pues, ¿no? Puedes graficar la función 2 coseno de teta menos seno de teta y ver que existe un punto positivo, ¿no? Y un punto negativo de esa función. 2 coseno de teta menos seno de teta. Si tienes uno positivo y uno negativo, y 2 coseno de teta menos seno de teta es una función continua, para pasar del positivo al negativo, tiene que haber algún momento en la gráfica interceptar al eje X. Interceptar al eje X significa que seno de teta menos 2 coseno de teta es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que seno de teta es igual a 2 coseno de teta. Ajá. ¿Ok? No, es un simple análisis nada más, ¿no?
Ok. Vamos al ejercicio 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Aquí también lo mismo, ¿no? Simplemente utilizar las formulitas r al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado y ¿quién? Tangente de teta igual a y sobre x, ¿cierto? Si tú reemplazas esto, acá te sale, te sale lo que quieres, ¿no? Te sale todo en términos de x y y. Bueno, la primera, bueno, para la primera está sencilla, me parece. A ver, se puede hacer acá, creo. Miren, para la primera, el A, ¿cierto? Miren, me queda R igual a, vamos a hacerlo abajo mejor, para que no quede todo desordenado. ¿Ok? Simplemente reemplazar, ¿no? Demostrar sus dotes algébricos. En todo caso, trigonométricos, ¿no? Este es el ejercicio 4, ¿cierto? En el ejercicio 4 tengo la alternativa A. El A me dice R igual a 3 seno de teta más 5 coseno de teta, ¿cierto? 5 coseno de teta. Ok, miren, para que aparezca el X y el Y acá, puedo multiplicar ambos por R. Mira, esto ocurre si y solamente si, ¿cierto? R al cuadrado, multiplico por R a ambos lados. 3 veces R seno de teta más 5 veces R cos de teta, ¿cierto? Automáticamente aquí ya tengo ¿quién? R al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado. 3, bueno, R seno de teta es Y, ¿cierto? Me quedaría 3 veces Y más R coseno de teta, ¿quién es? Es X, esto es Y, ¿cierto? Me quedaría más 5 veces X. Y listo, acabó. Y puedes dejarlo ahí, sin ningún problema, ¿cierto? ¿Y eso en realidad qué es? Me parece que es una circunferencia, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo en términos de circunferencia, a ver qué me queda. O puede ser una elipse también, ¿no? Vamos a ver. Mm, no me va a quedar elipse, ¿no? Una circunferencia. Bueno, para que me quede circunferencia, esto me queda así, ¿no? Sí, solamente así. X al cuadrado menos 5x, ¿cierto? Más y al cuadrado menos 3y es igual a 0, ¿cierto? Sí, solamente sí. Acá puedo completar cuadrados. X menos 5 medios al cuadrado más y menos 3 medios al cuadrado igual a, sumo el cuadrado de acá, me queda 25 cuartos más 9 cuartos, ¿cierto? Entonces me queda una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia con centro en 5 medios, 3 medios, ¿cierto? Y acá me queda 36, ¿no? 36 cuartos. Y radio 6 medios, ¿cierto? Entonces, miren, esta ecuación de acá es una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia con centro en 5 medios, 3 medios y radio 6 medios, ¿cierto? Y radio 6 medios, ¿ok? Muy bien. Ese es el A. Ojo que aquí habían dado por terminado el ejercicio, ¿no? El segundo, bueno, solamente desarrollar el coseno de 2 teta, ¿no? El B también, desarrollar el coseno de 2 teta, ¿no? Como coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. ¿Qué sería eso? A ver, van haciendo. Y el C y el D van a quedar como ejercicios. R cuadrado, coseno de 2 teta, igual a 10. ¿Qué me quedaría? Bueno, me quedaría, a ver, R al cuadrado, coseno de 2 teta, es coseno al cuadrado de teta menos, está fácil, ¿no? Seno al cuadrado de teta igual a 10, ¿cierto? Me quedaría R cuadrado, cos cuadrado de teta, ¿cierto? Menos R cuadrado, seno al cuadrado de teta igual a 10. Cada una hipérbola, ¿no? Eso me queda x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Igual a 10. Esta es una hipérbola, ¿no? Hipérbola. Acá tuve que una circunferencia, ¿no? Circunferencia. ¿Cierto? Circunferencia. Bueno, miren, acá a priori no tenemos ni idea de qué es lo que representa, ¿no? Como nosotros estamos más familiarizados con
coordenadas cartesianas, nosotros automáticamente ya tenemos idea de lo que representa, ¿no? Acá también. Bueno, la C y la D quedan como ejercicios, ¿no? Que también no están difíciles. C, D, ejercicios. Ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicio 5. ¿Dónde está? Ejercicio 5. Gráfico. Bueno, este de acá es un poquito larga. Eso lo graficamos después del break. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, regresamos después de nuestra break. 15 minutos. ¿Ok?